nos hermana. Para rematar, con dos versos que de alguna manera reflejan todo lo que han escrito en libros, 10 años de literatura, artículos, que son dos versos contundentes en este sentido. Tu silencio cubierto por un árbol dejó borrado el crimen, la mancha que oculta lo que ha sucedido. Cómo los crímenes son borrados, nos lo dice de una manera tan lírica, pero que refleja toda la brutalidad, cómo borran el crimen. Y no hay presente de ese crimen. Quizás no hay cuerpo. En este caso, un árbol representa eso. Para rematar, que aun cuando la muerte esté presente, aun cuando ese cuerpo esté allí, aun cuando borren ese crimen, siempre quedará un lastre, y es ese pasado inmediato basado en el recuerdo. Cuando termina con estos dos versos: tramaron las raíces sobre ti su vida, pero aún te escucho suspirar en las ramas. Simbolismo elemental, aquella frase común en la cual solo lo que heredamos, solo aquello que implique el recuerdo nuestro, nos mantiene vivos. Y eso es lo que nos trata de decir el poema de Eduardo Cotelanos. Vamos al segundo poema de Silva, que es un poema brutal en toda su descripción. El recluta. Hasta que manos piadosas algún sepulcro le dieron, al bajar de la cañada junto a las matas de helecho, destrozada la cabeza por una bala de Remington, con la blusa de bayeta y la camisa de lienzo, un escapulario santo colgando del huesoso cuello, los pantalones de manta, manchados de barro fresco, las manos rudas crispadas, los ojos aún abiertos y la sangre ya viscosa, pegándole los cabellos. Estuvo toda la noche de aquel combate sangriento, abandonado el cadáver del pobre recluta insepulto. Su nombre, un oscuro nombre, difunto Juan Agudelo. Cuando hablan de la campaña lo nombran los compañeros. Su madre, una pobre madre que en el rancho, al pie del cerro, abandonada y estúpida, pasa los días inciertos. Su vida, una oscura vida, la vida vaga de un cuerpo, que fue tranquila y sin odios, hasta el cuartel infecto lo penetrado frío que le calaba los huesos, y que tiritar le hacía bajo el valletón de desecho. Conoció toda la angustia de largas noches sin sueño, y de tristes soledades el pobre recluta muerto. Los soldados que seguían en titánicos esfuerzos de Egipto a los arenales y de Rusia a los desiertos, al nombre de ojo de águila y de caprichos de hierro, tenían tras el reñido batallar largo y supremo, en cada voz y un halago, en cada mandato un premio. Y miren este conjunto de versos. Mas del capitán Londoño, que fue su jefe en el cuerpo, solo conoció 2 órdenes de detención y de cepo, un planazo en las espaldas y el modo de gritar ¡fuego!, hasta la tarde en que, herido en el combate siniestro, cayó gritando adiós mamá al pobre recluta muerto. Ninguna crónica, ninguna descripción es capaz de reflejar la brutalidad de esas disciplinas castrenses que hoy, ahora, los medios, los periódicos, las noticias, los noticieros nos revelan. Y que Silva, en un poema fechado, publicado en julio de 1886, ya nos muestra. Y que además establece una relación concreta entre el combatiente, su mejor compañero, su fusil y su vida en la milicia. Si ustedes miran en el poema de Silva hay 2 particularidades. Además, que es un poema que yo diría que formalmente, estilísticamente está mal escrito, tiene una particularidad, y es que tiene toda la estructura de una crónica, pero está escrito al revés. En el sentido en que nos está tratando de mostrar cómo desde una muerte nos va contando una vida, y que se ve reflejado en los versos tal cual como está planteada la estructura del poema. Pero además nos muestra que aún siendo un cadáver, todo cadáver tiene su huella, y en este caso 2 versos nos dejan la precisión de esa huella. Aquellos versos que nos dicen destrozada la cabeza por una bala de Remington. Ese es el mayor
rastro o huella que un cadáver conserva de la extensión, que en un texto le escribe después, la brutalidad y la extensión del fusil. Él escribe un texto muy bello sobre el fusil Remington y demuestra cómo es el dueño de muchas vidas y que refleja en este poema además. Pero además miren el anonimato al cual se ve sometido un soldado en la disciplina castrense. En aquellos versos que nos dicen su nombre, un oscuro nombre, difunto Juan Agudelo. Cuando hablan de la compañía lo nombran los compañeros. Es alguien anónimo en el montón del batallón. Y eso es algo que de alguna manera Silva intenta reflejar para demostrar cómo todo el horror de esa guerra, de la guerra partidista del siglo XIX, se ve reflejado en estos versos en los cuales nos dice: más del capitán Londoño, piensen en lo que pasa ahora, que fue su jefe en el cuerpo, solo conoció 2 órdenes, de detención y de cepo, un planazo en las espaldas y el modo de gritar, juego. Es el único diálogo que mantienen entre ellos, que es el de las órdenes, el del castigo y digamos que el de la tortura. En ese sentido, el poema de Silva, yo diría que es el primer registro testimonial del lenguaje sobre la violencia en Colombia y sobre el conflicto. No lo puedo decir de manera contundente, pero hasta ahora no he encontrado otro registro que nos anticipe el horror que nos está mostrando Silva en ese poema y que está perfectamente registrado. Vamos al tercer poema para ir terminando. Voy a leer 4 de los 5, que es un poema que a ustedes les va a tocar mucho porque es de su tierra, sucede aquí. Y es un poema que además me lo recomendó aquí el profesor Arlovich Correa. Se titula La muerte de Matías Aldecoa, poema de Álvaro Mutis, escrito en 1966, que además es tremendo por lo siniestro que trata. Ni cuestor en Queronea, ni lector en Bolonia, ni coracero en Balma, ni infante en Ayacucho, en el Orinoco buceador fallido, buscador de metales en el verde Quindío, farmacéuta ambulante en el cañón del Chicamocha, mago de feria en Honda, hinchado y verdinoso cadáver en las presurosas aguas del río Conveima, girando en los espumosos remolinos, sin ojos ya y sin labios, exudando sus más secretas mieles, desnudo, mutilado, golpeado sordamente contra las piedras, descubriendo de pronto en algún rincón aún vivo de su yerto cerebro la verdadera, la esencial materia de sus días en el mundo. Un mudo adiós a ciertas cosas, a ciertas vagas criaturas, confundidas ya en el último relámpago de nostalgia, y luego, nada. Un rodar en la corriente hasta aliarse en las lianas de la desembocadura. Menos aún que nada. Ni cuestor en Queronea, ni lector en Bolonia, ni cosa alguna memorable. Después de ese poema, uno se comienza a preguntar, en el momento en que justicia y paz se aprueban, los testimonios que nos dan, uno piensa inmediato en este poema, que se anticipó 50 años a todo, a Trujillo, a la memoria de Trujillo. Como un poema escrito, publicado en 1966, pero al parecer escrito en 1955, cuenta él en su finca de Coello, porque ha visto ciertas circunstancias y las está contando. Un poema en el cual, entre otras razones, nos plantea por primera vez algo que poco a poco aquí hemos escuchado un poco en lenguaje técnico académico, es la contaminación del paisaje. Y no la contaminación del paisaje en términos medioambientales, sino la fusión de la fuerza brutal de la violencia en un cuerpo mezclado con la fuerza brutal de los remolinos de un río. Y ustedes lo pueden ver ahí en 2 versos. Desnudo, mutilado, golpeado sordamente contra las piedras. Hinchado y verdinoso cadáver en las presurosas aguas del río Conveima, girando los espumosos remolinos. El año pasado, cuando la semana sacó el libro sobre Trujillo, yo decía, digamos que ese libro es la redacción extensiva de este poema y estos 5 versos. Porque por primera vez
Y uno pensaría, Mutis, ¿qué estaría pensando cuando escribió este poema? ¿Qué vio? ¿Qué vio en Coello? ¿Cómo lo escribió? Y entonces uno comienza un poco a desenredarlo. No vivía en Colombia, no tenía temor de publicarlo y estaba protegido, digamos, por su áurea de escritor protegido por otros escritores. Pero solo en ese momento y en esas circunstancias pudo haberlo escrito. Pero anticipa todo esto. Lo que ahora nos publica el Espectador, El Tiempo, los testimonios de justicia y paz, lo que confiesan los paramilitares confesos, está en este poema, 50 años antes. Y por primera vez se registra esa violencia de la cual es parte el río, ¿no? Y por último, un poema de Fernando Charri Lara, publicado también en 1965, Llanura de Tuluá. Al borde del camino, los dos cuerpos, uno junto del otro, desde lejos parecen amarse. Un hombre y una muchacha, delgadas formas cálidas tendidas en la hierba, devorándose. Estrechamente enlazando sus cinturas, aquellos brazos jóvenes, se piensa. Soñarán entregadas sus dos bocas, su silencio, sus manos, sus miradas. Mas no hay besos, sino el viento, sino el aire, seco del verano sin movimiento, uno junto del otro. Están caídos, muertos, al borde del camino, los dos cuerpos. Debieron ser esbeltas sus dos sombras de languidez adorándose en la tarde. Y debieron ser terribles sus dos rostros frente a las amenazas y relámpagos. Son cuerpos que son piedra, que son nada. Son cuerpos de mentiras, mutilados, de su suerte ignorantes de su muerte. Y ahora, ya de cerca contemplados, ocasión de voraces aves. Yo solo puedo decir esto, que esta escena la vi alguna vez cuando trabajé en esta universidad, en la vía Chaparral. Vi justamente esa escena, y cada vez que leo este poema veo lo mismo. Dos cuerpos enlazados, picoteados por dos chulos, a los cuales uno creería, como pareja de amantes, que se protegen mutuamente. Y lo que nos dice el poema de Charri Lara es sencillamente que ni el amparo del amor, ni la protección de los sentimientos atajan la mano negra de la muerte. Ni dos cuerpos entrelazados se desenredan aún en el momento más trágico, a pesar de que han sido mutilados, devorados y olvidados. En ese sentido, lo que yo intento demostrar con este proyecto, además de demostrar que hay un lenguaje de conflicto anterior a cualquier lenguaje de medio audiovisual o lenguaje de comunicación de masas, ya hay un registro, hay testimonio de esto. Quiero además demostrar que el problema no es que la poesía diga la verdad, ese no es el punto, ni que diga cosas bonitas o que las oculte, sino que el poeta es testigo de su época cuando nos presenta los sucesos acontecidos, lo que sucede a su alrededor, de tal manera que es capaz de decir lo indecible que no nos dicen, o lo que nos dicen de tal manera que no revela lo que hay que decirnos. Y en ese sentido, estos 5 versos, esos 5 poemas, lo que nos muestran es que ese lenguaje, por más que esté camuflado en la retórica, hacen parte de